tiempo estamos teniendo en esta noche con el pastor, escritor, teólogo Jairo Araujo. Y qué interesante, una vez más reitero, recibir toda esta información que yo sé que nos afirma en la fe y nos da muchas herramientas. Agradecemos a todas las personas que están allá conectados desde casa y también a los que de forma posterior van a mirar este video, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, reiterando lo que dice nuestro apreciado pastor Jairo Araujo: hablar la verdad. Y la verdad, Charles Spurgeon dijo que el evangelio es como un león enjaulado. No necesita ser defendido, sino que solo necesita ser suelto. Cuando nosotros aprendemos a hablar la verdad, pero esa verdad debe ser hablada con amor. Esa verdad debe ser hablada, como decía, con misericordia y con verdad, que es como nos enseña la Escritura, que se corrige el pecado. Y la invitación en este punto es para que cada uno de nosotros hagamos apologética con verdad, pero también con amor, siendo ese reflejo de que la verdad no necesita ser gritada, no necesita ser disfrazada por indirectas, por palabras soeces. La verdad sola en su naturaleza, cuando es expuesta a la luz, resplandece. Y la Escritura nos habla que hay una verdad absoluta, que es la luz de Cristo. Pastor Jairo Araujo, además de predicar y de estar cada día preparándose, lo mencionó en precedencia, acostumbra a veces a enseñar en series. Y hay una serie muy interesante que ha estado tratando, o que trató ya en días pasados en su congregación, y que además está en sus redes sociales, en su canal de YouTube, sobre la relación del cristiano y la política. Creo que ambos sabemos que la política estuvo muy ligada al cristianismo en la Edad Media y aún en la Antigüedad, donde incluso los papas de la Iglesia Católica estaban al mismo nivel de autoridad de un rey, porque el papa hablaba de cosas espirituales y el rey de cosas terrenales. Hoy en día eso se ha ido de pronto desligando un poco, y muchas personas no tienen un claro entendimiento de cuál debe ser nuestra relación con la política. ¿Debemos votar? ¿No debemos votar? ¿De qué debemos hacer parte? ¿Podemos ser activos en una campaña política? Cuéntenos, por favor, qué lo llevó a hablar esta serie de esas necesidades que vio en la iglesia. Precisamente, amado Balón, una de las cosas que en lo personal he procurado, con la ayuda de Dios, a realizar es abordar todo tipo de temáticas, aunque sean consideradas tabú, siempre y cuando tengan un fundamento bíblico. Es decir, si la Biblia lo dice, si la Biblia lo enseña, no temo hablar ningún tipo de tema o abordarlo, incluido el tema de la política. Una de las cosas bien importantes es que el modelo bíblico es realmente, en cuanto a gobierno se refiere, si analizamos un poco la historia del Antiguo Testamento, vemos que era de carácter teocrático. El rey estaba, para poder funcionar bien, habían códigos para el rey, códigos de función del gobierno, es decir, cómo debía gobernar y qué pasaría si el rey se desligaba de la moral. Y como usted lo acaba de mencionar, pues con el paso del tiempo cada vez ha venido lo que se llama el laicismo, cada vez ha venido el asunto de la separación entre lo uno y lo otro, y finalmente cada uno termina no solo tan separado, sino finalmente tan opuesto, y eso está trayendo cada vez más polarización, para utilizar esos términos, o más división en el pueblo. No solamente, y aquí viene lo grave, no solamente división en la sociedad, sino aún división en el cristianismo. ¿A qué se debe y qué fue lo que me inspiró? Y gracias, mi varón, por tocar este aspecto de invitarme también de alguna u otra manera a hablar respecto a esta serie que compartimos hace un tiempo, que se llama Dios, la Biblia y la política. Justamente en estos días me alegraba mucho que hay varios pastores que me han solicitado el folleto, el material, las notas, el bosquejo, y con mucho gusto yo lo envío para que ellos puedan ahondar, profundizar y enseñar. Otros simplemente comparten, hay otros que lo que están haciendo, como sucedía justamente ayer, me llegaba un WhatsApp donde en algunos de los tantos grupos de predicación están compartiendo el audio de esta predicación y de esta serie. Y eso me alegró mucho, porque veo que hay un gran interés en ese aspecto y están muchas personas enseñando. Hay algunas emisoras cristianas, hermanos que tienen emisoras en diferentes lugares, que también las están retransmitiendo a través de las emisoras en internet o de alguna manera, y eso
me ha impulsado. Pero lo que me impulsó más que eso fue precisamente el hecho de que si hay ignorancia o falta de conocimiento en temas teológicos a profundidad, por eso felicito también a nuestro, y aprovecho para hacerlo, pastor Luis Polo, que es un varón que está abordando de una manera muy clara, muy contundente muchas temáticas muy fuertes, muy importantes, desde el punto de vista de la unicidad, desde el punto de vista de varios aspectos teológicos que él ha tratado, ha abordado temas muy tremendos, usted mismo ha abordado temas que son bastante delicados, el tema de la teología de la liberación y muchos otros temas que son necesarios, es menester que nosotros lo hagamos, que enseñemos, que prediquemos, y lo que me motivó fue precisamente pensar en eso. Yo decía, si hay personas, me preguntaba, decía, ¿cómo es posible si hay personas dentro de las iglesias que no la tienen clara, ni siquiera la doctrina de la unicidad? Si les cuesta muchas veces captar y comprender muchas de las doctrinas básicas, como lo que tiene que ver por lo menos con el asunto básico de la profecía bíblica, de la escatología, o de algunas doctrinas que son sumamente elementales, sumamente esenciales, sumamente rudimentales, pero que muchas de ellas tienen que ver incluso directamente con la salvación, como el arrepentimiento, el bautismo y la misma llenura del Espíritu Santo. Y algunos ni siquiera tienen claridad en eso. No es porque realmente no haya enseñanza, sino porque, como la Biblia dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Es decir, había enseñanza, pero faltaba más. Así que lo que me inspiró fue, necesitamos tratar esto, necesitamos hablar de esto y necesitamos profundizar. Porque sí, repito, hay alguna falta de profundización aún en temas que deberíamos manejarlos con toda soltura y con toda tranquilidad, cuanto más en temas como estos. Definitivamente la razón por la cual hoy muchos cristianos están totalmente siendo arrastrados por corrientes e ideologías, doctrinas, ismos políticos totalmente aberrantes, totalmente nefandos y totalmente contrarios a la palabra de Dios, que se están convirtiendo en adalid o en corifeos, en voceros de ese tipo de mensajes pervertidos y perversos, es precisamente porque falta conocimiento, están siendo llevados cautivos. Así que solamente para invitarles, ahí estaremos compartiendo el link donde puedan encontrar esta serie. Fueron varios mensajes, por supuesto es imposible resumir todo, pero básicamente hablaba sobre Dios, la Biblia y la política, algunos pensamientos básicos, respondiendo algunas preguntas importantes al respecto de Dios, la Biblia y la política, Dios y el modelo de gobierno. Hablábamos de dos aspectos relevantes sobre los gobiernos en la Biblia, el cristiano ante cualquier modelo de gobierno según la Biblia, recomendaciones para cristianos en temporada de elecciones. Hablábamos de que se deben votar valores y principios y no partidos. También el decálogo para votar, las contradicciones de algunos cristianos a la hora de votar. Se hablaba de cuando se avecinan cambios de gobierno, se hablaba de la maldición de las naciones en asuntos de gobierno y sociedad, las fuentes de ello, etcétera. Estábamos tratando varios aspectos y, como es obvio, requirió de varias horas para poder ahondar, por lo menos someramente, superficialmente, básicamente, y dejar, como diría algún reconocido literato en cuanto a estos temas, el doctor César Vidal, por lo menos abuelo de pájaro, pudimos entregar esta enseñanza y esperamos de todo corazón que les pueda ser útil, les pueda bendecir. Hay gente que me ha escrito y me alegra mucho eso, de que están muchos siendo llamados a eso. Sí, finalmente, si había ignorancia en temas que son fundamentales, como las doctrinas de fe, como las doctrinas fundamentales de nuestra salvación, imagínese usted temas como estos, que tienen su nivel de complejidad tremendo, porque aún los que estudian un poco de lo que es doctrinas políticas, es un asunto cada vez más complicado. Ya antes era fácil, izquierda y derecha, pero la cuestión se está volviendo más compleja ahora, porque hay lo que se llama la derecha liberal, la izquierda centro-izquierda. Hoy en día los políticos son camaleónicos, ellos se amoldan a todo, a donde tengan que hacerlo con tal de arrastrar al populacho o arrastrar a las personas a sus ideologías. Es sencillamente eso, entre más puedan arrastrar, a ellos no les importa ser de aquí hoy y ser de allá mañana y ser de aquí y estar allí. Ellos están jugando al movimiento constante
pero lo que sí hay que leer y hay que estudiar son las doctrinas que manejan. La teología de la liberación, la teología queer también, que tiene que ver con la promoción del homosexualismo, está incluida allí. Y realmente eso es algo sumamente peligroso. ¿Qué fue lo que me motivó? Sencillamente la necesidad imperiosa de dejar por lo menos un granito de arena para que alguien pueda enterarse. Mucha gente que ha hablado y hermanos me dicen, yo no tengo ni idea de política y ni quiero saber, me dicen varios, pero sí es importante, amados hermanos, que como cristianos seamos conscientes de lo que estamos haciendo y más aún cuando algunos terminan prácticamente de manera fanática, entregándose a los brazos de la política más corrupta y a la vez cuando hablo de corrupta no solo me refiero a aspectos meramente económicos, sino sobre todo ideológicos y espirituales, que es lo que más peso y daño tiene sobre muchos creyentes. Que Dios nos ayude y es importante que se siga promulgando y compartiendo este tipo de material. Lo podrán encontrar allí en YouTube, los que quieran escuchar esta serie, Dios, la Biblia y la política, y hay muchos materiales más que pueden también abordar de pastores de muchos lugares que han ahondado en estos temas y también, gracias a Dios, la tienen clara. Muchas gracias, pastor, por esta importante reflexión. Así que ahí está para los que están interesados en profundizar sobre el tema muy necesario para la iglesia y para nosotros como cristianos el día de hoy, como ciudadanos también, para estar correctamente informados. Damos las gracias a todas las personas que nos han acompañado en este en vivo, que han tomado de su tiempo. Reiteramos el saludo, la necesidad que tenemos de aprender y la invitación para que compartan este material en sus redes sociales, para que se suscriban a este canal, para que visiten el canal del pastor Jairo Araujo y será una bendición. Pastor, terminemos con una pregunta tal vez fácil, tal vez difícil. Una pregunta que haga que de pronto la gente se ponga activa y se ahí como que de pronto, no, que ojalá no se me enoje ninguno, pero un cristiano puede suscribirse a cualquier tipo de doctrina política porque esta representa un cambio. Muy importante esa pregunta, bro. Me encanta ese tipo de preguntas, realmente. Bueno, la primera cosa, voy a por lo menos a presentar unas 4 cosas y logro desarrollar rápidamente. Número uno, la pregunta es, ¿qué clase de cambio? En primer lugar, porque muchos dicen, bueno, representa un cambio. La pregunta es, ¿de qué cambio me estás hablando? Si ese es el discurso de todos los políticos de todos los tiempos, de todas las temporadas. Estoy leyendo un libro que se llama El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y ese libro precisamente es el realismo político. Es decir, no es basado para nada en moral. Él hace de lado el concepto de ética, de moral y de valores. Es decir, lo que viene de los romanos, que es la moral, lo que viene de los griegos, que es la ética, lo que viene de los judíos, que es los valores, él los hace a un lado por completo y presenta el realismo político. Y este personaje lo que hace de alguna manera es presentar cómo el hombre puede llegar al poder, puede mantener el poder y puede perpetuar y ampliar su poder, políticamente hablando. Y me llamaba la atención cómo él de alguna manera expresa en su libro, por lo menos en el capítulo 15, expresa el hecho de que de alguna manera el político no debe ser ni tan bueno ni tan malo, y cuando haya que ser malo hay que hacerlo y cuando haya que ser bueno hay que hacerlo. Es decir, de alguna u otra manera, cuando alguien dice cambio, lo primero que hay que preguntar, ¿de qué clase de cambio me estás hablando? Segundo, y lo más importante, es que el verdadero cristiano nunca, jamás fue llamado a circunscribirse, a suscribirse, a meterse de lleno a ningún tipo de ideología política. Nuestro llamado no fue a ser políticos, fue a ser cristianos, ser representantes de la fe, representantes del evangelio, representantes de la palabra de Dios. Ahora, lo siguiente y lo más importante es el hecho de que aún los que nos hemos dedicado por lo menos unos cuantos años a estudiar un poco el asunto de las ideologías y las vertientes políticas, cada vez se vuelve más complicado definir. En la temporada actual estamos por lo menos ante 2 opciones, y una de las 2 opciones, las 2 opciones son tremendas, las 2 opciones son nefastas, las 2 opciones son nefandas, las 2 opciones son complicadas. ¿Por qué? Porque
voy a mencionarle términos de doctrina política, para que usted sepa que es tan complejo ese asunto y luego llegar a algunas conclusiones. Hice un pequeño análisis para poder explicar con esto. Una de las corrientes tiene, en cuanto a lo económico se refiere, la doctrina de la socialdemocracia. Otra de las corrientes tiene, en cuanto a lo económico se refiere, la doctrina capitalista. Es decir, uno es más capitalista, el otro es socialdemócrata. Que alguno dice, bueno, ¿y eso al fin por qué se come? ¿Qué es? Cuando usted investiga es una complicación impresionante poder definir el asunto. Por otro lado, una de las corrientes es progresista y la otra corriente no es necesariamente progresista, pero es de la liberación cultural o de la liberación social, que en términos sencillos lo que está diciendo es, sencilla y llanamente, la una es de izquierda radical, liberal, progresista, la otra es de liberalismo social y cultural. Usted puede consultarlo cuando usted investiga cuáles son las creencias ideológicas, doctrinales de ambos partidos que se fundaron en estas coaliciones, usted lo va a entender y se va a mirar estos términos y va a ir a investigar y se va a dar cuenta que una corriente finalmente dice, aceptamos, las dos aceptan casi lo mismo, pero tienen unas diferencias básicas. Por ejemplo, las dos dicen, estamos completamente de acuerdo con la aprobación del aborto, con la diferencia de que uno es más directo y sincero, el otro es más solapado y lo trata de tapar. El uno lo dice de frente, el otro no lo dice tan de frente, el otro solamente felicita públicamente el logro de la despenalización, pero no lo acepta tan de frente. El otro es mucho más sincero, pero también mucho más descarado y lo dice públicamente. Él dice en sus escritos de las diferencias que él tiene con otros partidos, él dice, nosotros sí estamos plenamente de acuerdo con el aborto, estamos de acuerdo con la legalización de la marihuana y de la droga, ambos están de acuerdo igual. ¿Por qué estoy presentando este asunto? Porque cuando una persona se suscribe a una doctrina política, debe conocer la doctrina más que al candidato. Es decir, no solamente es el problema el candidato aquel, fulano, mengano, sultano, perencejo, el problema es la doctrina que hay detrás de todos estos. Si en el cristianismo hay división doctrinal, en la política sí que peor, porque allá impera directamente todo lo que es una agenda globalista, tiene que ver con algo más pesado todavía por encima de ellos, pero además antes, repito, era más fácil decir izquierda y derecha tienen estas y estas particularidades. Hoy en día hay nueva derecha, hay izquierda centro, etcétera, etcétera. Cada vez se hace más complejo aún para ellos mismos definirse al fin dónde están. Por eso es que hoy usted los ve que se insultan y al día siguiente se llaman, al día siguiente se acusan y al día siguiente dicen ven y únete conmigo, hagamos una coalición. ¿Por qué? Porque realmente en el ambiente político, así tal cual como está, los cristianos que se han involucrado en partidos políticos han visto la imperiosa necesidad de crear partidos políticos cristianos netamente cristianos. ¿Por qué? Porque definitivamente se dieron cuenta que no pueden comulgar ni pueden coludirse o unirse con ninguna de las otras tendencias, llámese derecha, centro derecha, ni izquierda, ni izquierda radical, porque al fin y al cabo de alguna u otra manera, allí está infiltrado algo más poderoso que se llama la ideología globalista. Está ya sea en el un lado, ya sea en el otro. Así que, cuando yo hablo de esto, algunas personas dirán, bueno, ¿y de qué está hablando el pastor? Y peor aún si hablamos de lo que son las diferentes vertientes e ismos que defienden. El problema es que muchos dicen, pero es que hay una ayuda económica, tienen un mejor proyecto económico. Y la pregunta es, ¿y la amalgama con la que están envueltos qué? Es decir, no es solamente el problema económico, el problema es toda la basura que hay detrás de todo eso, todas las aprobaciones, todas las ideologías, todas las cosas que incluso son totalmente y abiertamente contrarias a nuestra fe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegar entonces a tomar una decisión? Número uno, como verdaderos cristianos, jamás, bajo ninguna circunstancia, debemos ser fanáticos radicales inscritos a una corriente política, llámese como se llame, y lo que ha llevado a muchos cristianos a hacer partidos netamente cristianos es precisamente eso, el hecho de que la única manera de poder presentar los proyectos y principios netamente morales es que no estén ligados a ninguna de esas otras corrientes, de cualquier índole, no pueden estar conectados.
y la tienen muy difícil, la tienen muy compleja. Lo que pasó aquí en Colombia, vemos que hubo gente, 275,000 votantes que se mantuvieron firmes en la idea de votar por lo menos por alguien que sí tenía unos principios morales y cristianos. Del resto, la mayoría estuvieron divididos y el punto es que hay muchos cristianos que están en cualquiera de los otros niveles. Ahora, hice un pequeño análisis, amado hermano y amada audiencia, y es este. Me preguntaba cuántos tipos de votantes hay, es decir, cuántos tipos de personas que votan hay. Y pude escribirlo y resumirlo en 8 tipos de votantes, que son los siguientes. Número 1, hay un votante que se llama el votante fanático. Número 2, el votante comprado. Número 3, el votante incongruente. Número 4, el votante de conveniencia. Número 5, el votante de conciencia. Número 6, el votante en contra. Número 7, el votante en blanco. Y número 8, el votante de abstención. Alguien dirá, pero si no vota, pues ¿cómo se le llama votante? Pues vamos a ver rápidamente este análisis. En cuanto al votante fanático, el votante fanático es la persona que es literalmente, prácticamente un ídolo su candidato. Para el votante fanático, ningún defecto, ninguna demostración, ningún audio, ningún video, ninguna prueba que haya sido demostrable, por supuesto, va a ser suficiente para sacarle su idea de la cabeza. El fanático dice, él es prácticamente el Mesías, prácticamente el ungido, prácticamente el Cristo de la política, para él es su candidato perfecto. El fanático no tolera nada, ni siquiera tolera que alguien piense diferente. Y lo terrible es que eso quiera pasar en el cristianismo, el cristianismo, en la iglesia. El votante fanático no solamente idolatra a su personaje, sino que además elige, en este caso, de una manera que aunque le presenten y aunque evidentemente vea fallas, él definitivamente no las ve porque ya lo trabajaron mentalmente, espiritualmente y en su alma y lo convirtieron a sus ideologías, aunque se llame cristiano. Es un votante fanático, es un votante, y aquí está la prueba fundamental, odia al contrario. Esa es la prueba fundamental de alguien que es votante fanático. Es el que considera su enemigo a quien vote en contra de su candidato de predilección. Número 2, está el votante comprado. Este votante comprado es alguien que no tiene ningún tipo de criterio y aunque tenga el criterio, aunque sepa que está votando por alguien que como cristiano no debería votar, él solamente le importan sus canonjías, a él solamente le importan sus beneficios, a él solamente le importa la platica. Y lastimosamente muchos cristianos caen en ese problema, ¿no? Me dieron las sillitas, me dieron para el techito. Hermano, el verdadero cristiano, además de que eso es un delito en Colombia y es algo que no debe ser como cristiano. Estoy hablando al pueblo cristiano. Nosotros como cristianos no podemos vender nuestra conciencia ni tampoco nuestro voto. El votante comprado es sin criterio y aún con criterio vende su voto solo por ayuda, solo por beneficios. Él no es fanático necesariamente como el anterior. Él no es que odia a los que votan por el otro candidato, pero es un votante que definitivamente califica como alguien terrible. En tercer lugar está el votante incongruente, y este es el más común en el cristianismo. El votante incongruente es alguien conocedor. Repito eso, no es alguien que no sabe, que no entiende de política, que no, porque ellos se ven todos los debates, ellos son casi fanáticos, no son fanáticos, son casi fanáticos porque no odian necesariamente a sus hermanos, pero prácticamente el votante incongruente es alguien conocedor, no es un ignorante, es consciente realmente de qué tipo de agendas, populismos, ideologías apoyan el candidato de su predilección, los partidos que tiene, la coalición que tiene, para saber qué clase de candidato es. Mire los que están a su lado y ya. Es decir, mire qué clase de gente lo apoya, mire qué clase de amigos tiene, mire quién pide que vote por él y usted se dará cuenta si vale o no la pena, pero el candidato incongruente con todo y eso, a pesar de los partidos, a pesar de las coaliciones, a pesar de que promueve el aborto, a pesar de que promueve
el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, a pesar de que sus mismos colores hablan del orgullo gay y todo lo demás, aún así el votante incongruente, aún así casi vota fanáticamente. Es decir, en muchos de ellos, porque yo puedo conocer muchos de esos espectros en los niveles de personas que he podido conocer, y el votante incongruente sencillamente, aunque ora por la vida, pero vota por personas que promueven, en este caso, la muerte. Esa persona predica a favor del matrimonio bíblico, pero vota por personas que promueven algo absolutamente antibíblico, es decir, por supuesto, algo completamente incongruente, y aunque no es fanático, es decir, no termina odiando a los demás como el primero, pero está votando en contra de sus propios principios. Número 4 está el de conveniencia. Y escuche, el de conveniencia no es necesariamente malo, sino que es el que elige pensando en la opción menos mala o que no atente contra el cristianismo o la moralidad. Por supuesto, entre políticos es casi imposible encontrar a alguien que valga realmente la pena. Así que el que vota a conveniencia es el que dice, bueno, entre esta y esta opción, pues yo buscaré la menos mala. Hoy en día es cada vez más complicado y más aún cuando no se conocen las ideologías o vertientes políticas a las que pertenece. Número 5 está el votante a conciencia. Y el votante a conciencia es el que indaga, el que profundiza, el que investiga, el que se dio la tarea de leer las propuestas, el que se dio la tarea de escuchar los debates, las conversaciones, las entrevistas y poder conocer, por lo menos, si vota a conciencia, pero con base a sus principios, y vota más que personas y más que partidos, vota principios, vota por convicción moral. Este es el votante a conciencia, es alguien que ha investigado, que ha indagado. Y el número 6 es el que vota en contra. El que vota en contra es alguien particular. Muchas veces yo he estado dentro de este grupo. El que vota en contra es el que no vota por la persona, es decir, jamás vota por alguien, porque realmente como cristiano yo no voto por alguien fanáticamente ni neciamente, sino que vota contra alguien realmente. No es un voto fanático, no es el que vota odiando a los demás, pero sí en contra de la opción que consideramos peor o más peligrosa. Realmente uno da el voto no por ese individuo, sino en contra de la peor opción. Y número 7 está el voto en blanco. El voto en blanco es el que literalmente expresa, no me representa ninguno de los dos. Pero encontré un octavo que es el de abstención. El de abstención es el que ninguno definitivamente lo representa. Obviamente en la Constitución en nuestro país claramente se declara que el sufragio es un derecho y es una elección. Cada uno de nosotros, nadie está obligado a votar realmente. Es un derecho, pero no es una obligación como tal de carácter legal. Las pruebas lo dicen todo. 39 millones de votantes solo salieron a votar poco más de 21 millones de votantes, de los cuales 40 y 60 totalmente divididos, de entre los cuales aún entre el 60 hay otro grupo más dividido. En otras palabras, realmente un verdadero cristiano no está para seguir metido en la misma problemática del mundo, supuestamente bajo la bandera que todos los políticos de todos los tiempos siempre dicen, y es la bandera del cambio. Y peor aún, cuando ese cambio es un cambio que finalmente va a atentar contra la moral del cristiano, va a ir contra los principios del cristiano, cuando van a ir a promover las cosas que van a encontrar. La diferencia, y termino con esto, entre la social libertad, liberalismo social o cultural y lo que tiene que ver con el feminismo profundo de la tercera ola o lo que tiene que ver con la izquierda más radical es precisamente que mientras el uno lo permite, el otro lo promueve. Y ahí está en el punto en el cual nos encontramos. Los unos dicen, permitimos que sigan predicando en contra de, pero también permitimos que sigan moviéndose estos grupos y predicando sus ideologías, que en cierto modo es como lo más viable. Pero la otra es la que dice, no permitimos que se hable de que alguien debe cambiar de su modo de vivir. No permitimos y vamos a radicar leyes para que vayan en contra de ese tipo de predicación. Son los que dicen, no solamente lo promueven, sino que lo elevan a rango de ley y a la vez quieren acallar
y quieren silenciar a los otros. Y esa es una parte todavía mucho más peligrosa. Así que básicamente un verdadero cristiano, ¿cuál es la verdadera conclusión con la que tenemos que terminar aquí? Es que, número uno, no fuimos llamados a estar adheridos políticamente a ninguna corriente, y mucho menos si esa corriente está promoviendo lo que a ti te maldice. En la iglesia local hablábamos hace unos días con un hermano, y Dios lo bendiga, este varón es una persona muy especial. Él fue una persona que Dios lo libró de la marihuana y de cosas del pasado. Dios lo libró por el poder transformador y de cambio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y hacíamos un análisis y llegábamos a una buena conclusión, y era: ¿cómo es posible que si Cristo te cambió, si Cristo te liberó de la marihuana, cómo es posible que vas a votar por alguien que públicamente la quiere legalizar? No tiene sentido. Así que, haciendo este análisis de los tipos de votantes, finalmente, si ustedes de los que finalmente dicen yo más bien me abstengo porque no quiero nada que ver con ese asunto, o voto en blanco, excelente, o vote en contra, haga lo que usted quiera, pero siempre y cuando usted haga un análisis primero. Y concluyo diciendo esto: si a alguno le da pereza estudiar la doctrina bíblica de salvación, mucha más pereza le va a dar estudiar a fondo todas las vertientes políticas, los que hemos tenido que hacerlo, porque es nuestro deber. Yo he tenido que darme horas estudiando esta locura de las vertientes, que es un tema larguísimo, pero amados hermanos, si a usted le da pereza estudiar la palabra de Dios, mucho menos le va a dar pereza estudiar esta locura cada vez más loca, cada vez más desenfrenada de la política, así como van las cosas. La verdadera esperanza que este mundo necesita, el verdadero cambio que este mundo necesita, no comienza con un cambio de gobierno, sino con un cambio de gobernante en nuestra propia vida espiritual. Cristo el Señor debe ser el centro de nuestros corazones, el centro de nuestra vida y aún el centro de nuestros pensamientos o ideologías. Cristo el Señor es realmente el único que puede cambiar nuestras vidas. Jamás un político, y así como van las cosas en nuestro país, ya está totalmente demostrado que es imposible que un hombre pueda traer cambios de fondo a nuestro país. Eso puedo decirle básicamente, amado hermano. Ahí está la respuesta para que la estudien, para que la mediten. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Y muy claro lo que nos dijo el pastor Jairo Araujo: 8 tipos de votantes. ¿En qué tipo de votante estás tú? Eres libre de moverte, pero toma tu decisión a conciencia, para que ahora no me comenten. No, aquí no estamos hablando en contra de nadie. Estamos haciendo un análisis a través de las escrituras, a través del cristianismo y en su relación con la política. Cada quien, lo dijo el pastor, en su ejercicio democrático garantizado por la Constitución Política de 1991, puede elegir a su representante. Y termino con esto, y es muy interesante: los que dicen que Jesús fue un político jamás entendieron su mensaje, o realmente no quieren entender su mensaje. C.S. Lewis dijo que es preferible compararlo con un loco o con cualquier otra cosa, pero de verdad que él no nos dejó esa puerta abierta. Y Jesús demostró cuán desordenadas estaban las prioridades de la sociedad de aquel día. Y yo soy de los que cree que cuando él le dijo a Nicodemo, allá en el libro de Juan, comenzando el libro de Juan, cuando él le dijo que era necesario nacer de nuevo, hay muchos dicen, es que Nicodemo no podía entender. Yo creo que Nicodemo no quería entender, porque siendo un maestro de la ley, creo que en la forma en que enseñaban los rabinos de aquellos días, él podía tratar de interpretar lo que Jesús estaba diciendo. Invitamos a todos para que entreguen su corazón a Jesús, que él es el único que puede cambiar una vida. Pastor Jairo, unas palabras de despedida para nuestra audiencia. Amén. Bueno, amados, que Dios los bendiga de manera especial, y sobre todo nunca permitas, porque justamente quiero recomendar esto para finalizar. Estoy iniciando una serie que se llama El ascenso del anticristo al poder global. Y una de las cosas fundamentales que estamos destacando allí es esta: nunca, nunca llegará la marca de la bestia hasta que primero Satanás y el anticristo, su sistema de iniquidad y su misterio de iniquidad, haya marcado primero la mente a través de ideologías o ismos, el espíritu a través de quitarle la conciencia moral, y el alma a través
de llenarla de sentimientos de revolución, de odio, de maldad. Esas son las tres maneras como Satanás trabaja para implementar finalmente el gobierno antidios, antimoral y anticristo, no solamente en un gobierno, sino en los corazones de las personas. Primero, los ideologiza en su mente, luego los llena y exacerba lo peor de los sentimientos en su alma, luego lo ata de una manera terrible en su conciencia al punto de que vota aún tan incongruentemente y a veces tan inconscientemente, a pesar de que hay todas las evidencias en contra. Finalmente, como iglesia del Señor, nuestra mayor función, nuestra mayor labor, nuestra mayor prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Gracias, amado hermano Andrés, por darnos esta oportunidad. Y lo felicito a ustedes, su esposa, a todos los que hacen parte de esta gran misión apologética del siglo XXI. Si hay algo que caracteriza a la apologética es que no teme hablar de ningún tipo de temas siempre y cuando haya fundamento y siempre y cuando haya argumento basado en la palabra del Señor. Y estamos con la ayuda del Señor para compartir. Dios los bendiga a todos de manera especial. Seguimos orando por nuestra nación y el reino de Dios sigue vigente, más vigente que nunca, pero ese reino debe ser establecido cada día a través de nuestra predicación, que nuestras redes sociales, en lugar de estar promoviendo a un individuo, a una corriente, que promuevan el único que puede traer cambio y transformación, y ese se llama Jesucristo de Nazaret, el todopoderoso Dios. Un predicador llamado Rudy Gracia dijo en una de las frases o predicaciones sobre política, él dijo, si Jesucristo hubiera estado interesado en la política, él, en lugar de venir a esta tierra a ser crucificado, hubiera venido a ser postulado. Pero en realidad él no vino a eso, vino a implementar un reino de tipo espiritual y su gobierno literal milenial no será por elección ni por democracia, sino por teocracia. Así que Dios los bendiga a todos y vamos para adelante. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, Pastor Jairo Araujo, por sus palabras. La verdad es que sí nos quedaron temas pendientes. Pensábamos hablar de una agenda global y muchas cosas, pero el tiempo no nos los ha permitido. Pero si ustedes quieren tener de regreso al Pastor Jairo Araujo, déjame en los comentarios, comparte este video, házmelo saber y seguro que va a ser una bendición. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Andrés Manzanares. Estuvimos con el Pastor Jairo Araujo haciendo la apologética del siglo XXI. Dios les bendiga. Amén.